poder tener este momento para compartir con ustedes algunas ideas, algunas nociones, algunos conceptos que puedan ilustrar también ese quehacer pedagógico, ese saber pedagógico de ustedes en el marco de su vinculación con este proyecto llamado Unisabanética de Quinos, pues es fundamental. Yo no pretendo en esta cátedra instaurar verdades absolutas. Yo no pretendo decir que la única ruta es esa, que la única manera de configurar una mejor práctica pedagógica o docente es esta. Pero sí pretendo en esta ocasión y a propósito de esta invitación, de esta primera cátedra, generar algunas provocaciones, hacer algunos llamados de atención en torno a un asunto que ya lo he manifestado en otros espacios y es nuestro saber fundante en el momento en que elegimos ser profesores, y es ese saber de la pedagogía. Y alrededor de ese saber, pues hoy he traído una disertación alrededor de un tema que sé que le interesa muchísimo, a muchos, perdón, y es una metodología, ¿cierto? Por algunos llamado metodología, por otros llamado estrategia, y para el caso que nos convoca hoy, un método didáctico, ¿cierto? Y es el ABP, aprendizaje basado en problemas, que también también se confunde muchas veces con el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Eh, Tiene la misma base que ese aprendizaje basado, pero va a variar por la P, en proyectos o problemas, en otros casos por experiencias, ABE, otro es ABO por objetivos. Pues hoy vamos a situar este concepto como tal. Hablar de ABP nos implica desde el plano de lo pedagógico mirar con nuevos ojos, diría Nasmanovich. Y mirar con nuevos ojos representa en este momento una oportunidad fundamental para colocarme de frente, vamos a pensar que es el espejo, de frente a mi práctica, y con ello, pues, develar cuáles son esos aciertos, cuáles son esos logros, cuáles son esas oportunidades de mejora que tengo, y obviamente plantear un nuevo desde dónde, ¿cierto? Si fuera el caso. El ABP como método didáctico y como soporte pedagógico en los procesos de gestión curricular nos está planteando entonces tres elementos fundamentales. ¿Qué hace que sea un método de carácter didáctico? ¿Qué hace que sea de soporte pedagógico? ¿Y qué tiene que ver con la gestión curricular? Es parte de la tesis, del argumento central de esta primera cátedra pedagógica. Pero para eso los voy a invitar a que hagamos el siguiente ejercicio. En esta imagen, ¿qué tal si encontramos esos 5 objetos perdidos? La escobilla, el balón, la banderilla, el sándwich, la regleta y el pescado. ¿Qué tal si me ayudan a encontrar en esta imagen esas 6 figuras? Los que están conectados por ahí y están viendo la presentación, me ayudan ahí, por favor, a ver quién logra encontrar las 6 figuritas, o por lo menos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién dijo por ahí la ducha? ¿Quién levantó la mano? A ver. Yo. Gilberto Cedeño dijo que la ducha. Profe Gilberto, ¿qué vio en la ducha usted? Vi el logo donde están como las dos H's. Ah, ok, el baloncito, El ¿está número hablando de 2, este? el número 2 está en la ducha, pues por donde Aquí sale es, la muy mitad. bien, aquí está, muy bien, ve, aquí está la ducha, estoy mostrando con el mouse. Muy bien, profe Jorge, también levantó la mano. ¿Cuál vio, Buenas profe tardes. Jorge? El 1 y el 6. Dígame solamente el 1, ¿dónde está el 1? La escobilla. Arriba de la cortina rosa. Muy Arriba bien, al aquí lado estoy moviendo con el mouse al lado de la cortina rosa, acá entre el cajón y la cortina, ¿cierto? Muy bien. Gracias, profe Jorge. ¿Quién más ha visto algo diferente? Los otros que nos faltan. El pescadito, el 6. ¿Quién habló? María Paulina. Sí, señor. Aquí María. en el gatico que está acostado en la parte inferior. Uy, qué bien, el pescado, bueno, acá al lado del gato con la lengua afuera. Aquí está el gato con la lengua afuera
y en la espalda, entre la oreja y la espalda, digámoslo así, Exacto. del gato, se forma el pescado. Muy bien. Nos faltan tres. A ver, ¿quién es más? La idea es que todos participemos. Estamos arrancando apenas esta cátedra, necesitamos tenerlos a todos acá participando. Cristian levantó la mano. Cristian, ¿cuál vio usted? Listo, yo vi el número 4. No sé, El sándwich. ¿Dónde vio ese sándwich? está por allá dentro de la ducha, al lado del rollo de papel, Sí, señor, muy bien. Véalo en por toda la acá. esquina. Como si fuera una baldosa. Sí, señor. Así es, véalo por acá. Muy bien. En la baldosa, listo. Nos está faltando la regleta. ¿Quién vio la regleta? O la regla. Yo la vi Arriba del gancho. Mauricio, ¿dónde la vio? allá al lado donde está el colgado a la pantaloneta y una Al toalla lado del en la gancho, sí, por regadera. acá está. Muy bien, muy bien. Ah, pero nos falta la banderita. La número 3. Aquí encontramos la regla. Acá al lado del gancho. Nos falta el número 3, que es la banderita. ¿Dónde está esa banderita? Grecia, ¿la Dice la vio? banderita está en el armario encima del espejo, en el Sí, primer cajón, al lado de la puerta, como por acá. Es al esta. lado de la puerta, ahí está. Ujú. Sí, al lado de... Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, aquí está la respuesta. En efecto, aquí está la escobilla. Por acá en la ducha está el balón. Aquí en este armario está la banderita. En efecto, en el piso de la ducha está el sándwich. La regleta está al lado del gancho y el pescado está en donde está el gato. Entonces, Denis Nazmanovich, en su tratado sobre epistemología, nos va a plantear lo siguiente y es, ver con otros ojos supone ocupar el lugar del observador para intentar ver o tratar de entender lo que él está asumiendo como parte de su verdad. En el contexto de la pedagogía, lo que yo pretendo el día de hoy es que ustedes puedan tener los elementos fundamentales para entender qué hace que el ABP resulte ser un método didáctico y que tenga relación con lo que vamos a denominar una configuración curricular o un asunto de gestión curricular. Y en ese orden de ideas, entonces, desde lo pedagógico, vamos a asumir que el dominio pedagógico de este tipo de propuestas va a estar en tres tipos de escenarios. Lo que se conoce como la heteroestructuración pedagógica, la autoestructuración pedagógica o la interestructuración pedagógica. Quienes quieran profundizar un poco más en eso, el libro de Luis Knott, se llama Pedagogía del Conocimiento, o el libro con el mismo nombre, Pedagogía del Conocimiento, de Rafael Flores, eh, van a poder profundizar. Pero entonces, en esos tres tipos de estructuras, empezamos a configurar unas maneras específicas de entender tanto al que enseña como al que aprende. Y desde esos roles configuramos también las respuestas a unas preguntas, que es el qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, con qué enseñar, a quién enseñar, ¿sí? Y entonces esas preguntas nos van a permitir movernos entre el plano de lo didáctico y de lo curricular. Por eso, cuando hablamos del aprendizaje basado en problemas, vamos a encontrar vasta teorías, autores, textos que nos intentan hablar de qué es el aprendizaje basado en problemas, que no es un asunto inventado en Colombia, que no es un asunto que nació hace 15 días ni hace 2 años, como muchos creen que es la panacea. Esto tiene ya bastantes años de existencia. Pero lo que muchos no logran descifrar es cuál es su configuración didáctica, pedagógica y curricular, porque tiene sus tres elementos. Entonces, desde lo pedagógico tendríamos que situar que el aprendizaje basado en problemas responde a lo que se conoce como la estructura de conocimiento auto. ¿Por qué?
Porque las autoestructuras de conocimiento pedagógico son las que tienen como centro de reflexión, de comprensión y de actuación pedagógica al estudiante. Es decir, todo lo que sucede en la universidad gira alrededor del estudiante. Mientras que en las pedagogías heteroestructurantes, todo gira alrededor del profesor. Es decir, qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, dónde enseñar, todas esas preguntas se resuelven desde la lógica, desde la posición del profesor. Posición, Nasmanovic, ¿sí? Comprensión epistemológica, es decir, tengo que entenderlas desde la posición del profesor. Y todos esos modelos pedagógicos, curriculares y de evaluación responden a un elemento sencillo y es desde el profesor. Entonces ahí se configuran modelos, propuestas curriculares, estrategias y demás de corte heteroestructurante. Las autoestructurantes, como lo dije hace un momento, ponen en el centro de la reflexión al estudiante. Por eso el qué, cómo, dónde, con quién, para qué. Todas esas preguntas se resuelven desde la posición del estudiante. Y entonces ahí aparecen modelos pedagógicos, propuestas de evaluación o de orden curricular, autoestructurantes, donde el centro de la comprensión es el estudiante. Y hay otras que son de carácter interestructurante, que son las que ni al estudiante como el todo, ni al profesor como el todo, sino al profesor y al estudiante. Entonces, cuando uno va al origen del ABP, que ahora vamos a ver, igual podemos compartir estas diapositivas para que ustedes las puedan tener. Cuando vamos al origen del ABP, nos vamos a encontrar que el ABP se desarrolla en el corazón de las pedagogías autoestructurantes, que son las pedagogías basadas en la experiencia, en la experimentación, en el deseo, ¿sí? En las capacidades del estudiante. Entonces vamos a encontrar a John Dewey, vamos a encontrar a Pestalozzi, vamos a encontrar autores como Gabriela Mistral, muchos que han considerado que la razón de ser del acto pedagógico es el estudiante. Y en ese escenario, el ABP no es un método. En ese escenario, el ABP es una estrategia. El ABP es un método, ya vamos a llegar allá, cuando en el plan de la interestructuración pedagógica lo llevamos y decimos, venga, es interestructuración pedagógica, lo acabo de decir, porque ya no es el estudiante el centro, ni es el profesor, sino que ambos son sujetos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es tan importante el profesor como mediador, como creador de oportunidades de experiencias de aprendizaje, como el estudiante también, en términos de creador, mediador de experiencias de aprendizaje. Es decir, la relación de poder entre ellos no es de subordinación, sino que es una relación horizontal que está mediada por las capacidades, por las posibilidades y por la experiencia que cada uno de ellos trae. Entonces, el profesor tiene consigo el título, la experiencia, los años de ejercicio como profesor o como contador o como abogado, pues el estudiante también trae consigo una carga ideológica o una carga académica, producto de sus saberes previos, experiencias, lecturas previas alrededor de ciertos temas. En un modelo interestructurante, entonces lo que configura el proceso pedagógico es que es tan importante el profesor como el estudiante. Y la relación del conocimiento se da mediada por el contexto. Es decir, que los aprendizajes han de estar mediados por el contexto, por las necesidades, oportunidades que tiene el contexto. Ya no enseño a sumar 1 más 1 y repita, da 2, 1 más 1, da 2, repítalo, sino que ya le busco una intencionalidad a la enseñanza del algoritmo. ¿Qué necesito que él resuelva entendiendo que 1 más 1 es 2? Ya no estoy enseñando la norma, la ley, el decreto, y me lo tiene que decir de punta a punta de memoria. Ahora no esté pasando, pero digamos que ya no es eso, sino que estoy llevando al estudiante que con esa información del decreto sea capaz de resolver un problema jurídico determinado.
Ya no estoy enseñando simplemente el algoritmo de un proceso de programación para un software o algo, sino que estoy logrando llevar al estudiante a que sea capaz a partir de ahí de resolver un problema real. En ese escenario, entonces, lo que aparece es que el ABP, el aprendizaje basado en problemas, se configura como un método. La palabra método tiene su origen en camino. Antes escribía con H, después de la T. Entonces, meta, odo, camino. Met, meta, odo, camino, camino a la meta. Entonces, hacer un método didáctico, lo que supone es que es un camino de aprendizaje. Es un cambio desde la perspectiva del estudiante y es un camino de enseñanza desde la perspectiva del docente. El ABP entonces se configura como un camino, como una ruta que facilita procesos de formación de alto nivel. Y es de soporte pedagógico porque pues en esencia lo que está dando es el ABP como un soporte a los procesos de formación, ¿cierto? Es decir, la formación va a ser la pregunta, va a ser el objeto de conocimiento nodal de la pedagogía. Y eso se va a explicar luego en temas de gestión curricular. A ver, ¿cómo así? Claro, es que yo ya no voy a planear la clase, voy a enseñar 1+1, 2×2, ya no voy a enseñar qué es la jurisprudencia, qué no es la jurisprudencia, ya no voy a enseñar eh, qué es tal cosa o qué es tal otra, sino que yo ya voy a configurar desde la ABP, aprendizaje basado en problemas, todo un proceso curricular que me determine para qué enseño ese tema, ¿sí? El para qué, con qué enseño ese tema, con qué herramientas, con qué recursos, a quién se lo voy a enseñar. No, no será lo mismo hacerlo en un curso de noveno semestre que hacerlo de primer semestre. ¿Con qué recursos los voy a evaluar? ¿Sí? ¿Cuál es la temporalidad de ese proceso? Y eso es lo que vamos a llamar gestión curricular. Como les decía al principio, el ABP no es un método de data reciente, pues. Digamos que con respecto a otro tipo de teorías, sí es muy reciente, pero las primeras experiencias alrededor del ABP se dan en los años 60 y, y se da precisamente en un campo no precisamente ni educativo, ni pedagógico, en una escuela o una facultad de educación, sino que se va a dar en una escuela de medicina, donde lo que hacían era plantearle problemas a los estudiantes para que ellos pudieran recoger datos y con eso presentar una solución. Según la historia misma del ABP, las universidades, digamos, donde aparecen los primeros registros de este tipo de metodología, ya fue en la diapositiva, son universidades de Estados Unidos y de Canadá. No obstante, para el caso de Colombia, hay que reconocer que hay algunas universidades que han dado pasos agigantados en este tema, como es la Universidad de Antioquia, la Universidad de Barranquilla, del norte de Barranquilla, la Universidad del Valle, ¿sí? Que han logrado consolidar algunas experiencias importantes para el proceso de transformación curricular y el mejoramiento de la calidad educativa. En el caso de México hay otras universidades, allí están los nombres, universidades españolas y hasta brasileñas, pues como tal. ¿Qué es lo que me interesa que todos ustedes tengan claro? Que la mirada del ABP, esa mirada sobre el ABP es una mirada que tiene que superar la clásica comprensión de la educación tradicional. Y es lo que yo quiero que veamos a continuación, ¿cierto? Yo espero que con esta cátedra, con ese espacio de disertación, pues no solo ustedes puedan tener en su radar qué es eso del ABP, ¿cierto? Porque es un método didáctico, qué hace que sea un soporte pedagógico y qué tiene que ver con la gestión curricular, sino que ojalá pudiésemos empezar a hacer algunas implementaciones en nuestras propias aulas de clase y estoy a disposición para acompañarlos, de ser el caso, en la planeación o en la valoración misma de este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: contar los pases de pelota entre los jugadores de camiseta blanca. Vamos a ver cuántos pases de pelota hay entre jugadores de camiseta blanca.
¿Cuántos pases contaron? A ver, si vemos el micrófono, vamos diciendo 11. cuántos. Yo conté 11. 11. ¿Quién 11 contó algo también. diferente? 11. ¿Quién contó 10? ¿O 12 o más? ¿Quién? Yo 9. 9. Yo 10. 10. ¿Los demás no contaron? Yo en realidad Vamos a conté ver. 5. 14 pases hubo realmente. 14 pases. Pero la pregunta aquí es, ¿quién vio algo más? Los de negro también estaban haciendo pases. Sí, pero ¿quién vio el gorila? ¿Alguien vio un gorila que pasó? No. No. Vamos a ver, Ah, Sí, un vean, gorila, sí, sí, sí. claro. Señor. vean al gorila ahí pasando. ¿Sí ve? Mientras ustedes estaban contando los de camiseta blanca, seguramente no se percataron del gorila, ¿cierto? Es un experimento, psicología social. El ABP, la pretensión en Unisabaneta y en Caequinos es que podamos ver a través del ABP un método didáctico a través del cual podamos soportar nuestro quehacer docente. Y cuando me estoy refiriendo a nuestro quehacer docente, estoy con él indicando entonces que es un soporte de carácter pedagógico. Los que estuvieron conmigo en la primera charla de inducción, yo les hablaba un poco de la pedagogía y les decía, bueno, que es la pedagogía del saber fundante de los profesores. Recordemos entonces que ese saber fundante llamado pedagogía, ese saber específico, que es lo que usted enseña, ese saber fundante llamado pedagogía es lo que configura nuestra condición de docentes. Por lo tanto, el ABP es un método didáctico que me va a permitir a mí mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y a partir de ahí, en cuanto mejora mis procesos de enseñanza-aprendizaje, pues mejora mi condición y mi rol pedagógico, mi rol docente. Es decir, que mejora mi práctica pedagógica. Pero esos dos elementos se van a poder consolidar y medir siempre y cuando haya una gestión curricular, que es la que me va a permitir planear. Entonces ya empiezo a dar pistas de configuración epistemológica. Entonces muchos dirán, pero venga, listo, fue haber hablado de didáctica, de pedagogía, pero no ha hecho ni qué es didáctica. Claro, entonces vamos a asumir la didáctica como la ciencia que se dedica a estudiar la enseñanza. A ver, pero yo tenía entendido en un diplomado que hice de docencia que la didáctica no era una ciencia, sino una disciplina. Luego nos daremos, si quieren, otro espacio para discutir ya esas fronteras epistemológicas. Pero lo que sí es claro es que la didáctica tiene por objeto la enseñanza. Para algunos, en el caso francófono, la didáctica es una ciencia. Para el caso alemán, la didáctica, la ciencia de ciencias es la pedagogía. Para el caso latinoamericano, de acuerdo a la corriente en la que usted se quiera montar, podrá ser una disciplina o otros podrá ser simplemente un saber. Pero no voy a entrar en esa discusión, pero en lo que sí coincidimos todos es que la didáctica se preocupa por la enseñanza. Lo didáctico de una persona, no va a ser un profesor, porque también puede haber didáctica en quien no no ejerza la docencia en el sentido estricto. La didáctica está asociado a la capacidad que tiene para hacer enseñable un saber. Los franceses luego van a usar una expresión que se llama transposición didáctica. Entonces, va a decir, la transposición didáctica es pasar del saber sabio al saber enseñable. Eso que usted sabe cuando se hizo ingeniero químico, mecánico, eso que usted sabe sobre protones, neutrones, eso que usted sabe sobre jurisprudencia, eso que usted sabe sobre negocios internacionales o el tema aduanero, eso que yo no lo sé, usted lo toma como saber sabio y a través de un ejercicio de carácter didáctico llamado transposición didáctica, usted va a hacer enseñable ese saber. Entonces, aquí no sabemos de aduanas, lo que hace el profesor que enseña aduanas es lograr que yo, que no sabía tema, entender lo que eran las aduanas, las pueda comprender. Ahí hay un fenómeno didáctico, que es ahí donde vuelve el asunto de la pregunta por la enseñanza. Cuando hablemos de didáctica, entonces vamos a pensar en temas de enseñanza. Cuando hablemos de temas
cuando hablemos de currículo, yo creo que ya muchos hacen asociación con planeación. Ah, la planeación de la clase. Ah, el currículo es más que la planeación de la clase. La palabra currículo tiene su origen en la expresión currere o curre, que significa carrera. Entonces, recorrido. Entonces, si vamos a la etimología de la palabra, que es recorrido, estaríamos diciendo entonces que el currículo es el recorrido de formación. Por lo tanto, no es solamente el plan de clase, son todos los elementos que configuran la planeación de ese proceso de formación. Y yo no formo, por ejemplo, en laboral, no, yo formo al abogado. Entonces, por eso el currículo es el currículo para ser abogado, no para ser, en el caso específico, yo no me gradúo en el pregrado de penalista, o yo no me gradúo de ingeniería informática, yo no me gradúo como eh, Java, no, yo me gradúo de ingeniero informático. Por eso el currículo es una expresión superior a simplemente planear la clase. Ahora, hay unos niveles del currículo que espero los podamos ver más adelante, si me da el tiempo, para entender cómo se desarrolla según los niveles ese currículo y cómo cada uno de ustedes aporta. Entonces, ya, miren que ya empezamos a entender que el ABP como método didáctico, entonces es método, ruta, ¿cierto? Camino a la meta, didáctica, enseñanza, entonces es un camino de enseñanza. Y agreguemos la categoría de aprendizaje, porque muchos consideramos que las dos grandes preguntas de la didáctica, la gran pregunta de la didáctica no es solo la enseñanza, también el aprendizaje. Yo considero que la pregunta de la didáctica no es solo una pregunta por la enseñanza, es también una pregunta por el aprendizaje. Porque si nos quedamos muy en el plano heteroestructurante, donde el maestro dice qué enseñar y cómo enseñar, y a veces no acierta con eso. Pero cuando el maestro asume el lugar del estudiante, entiende qué estudiante tiene, en qué condiciones llega, cuáles son las realidades contextuales, la jornada es que viene de trabajar, ya tiene más de 30 años o está recién salido del colegio, conoce todas esas variables desde el sujeto, pues a mi juicio hace una mayor, se destaca de forma mucho más exitosa en términos didácticos. Entonces, esa didáctica, ese camino a la enseñanza, crear esos caminos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, método didáctico, que da soporte a lo pedagógico, es decir, que soporta la formación y que soporta el quehacer del docente y que impulsa un asunto de gestión curricular. ¿Y qué es entonces la gestión curricular? Es la planeación de esos procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de un gran proceso de formación. Entonces, hasta ahí me están haciendo entender, voy siendo claro, porque ese es un tema que para quienes somos licenciados puede que lo entendamos muy fácil, pero para quienes no, seguramente todavía hay que masticarlo un poquito. Si hay preguntas, si hay dudas, pueden levantar la mano y si estoy en capacidad de responder, lo haré con todo el gusto. Pero quiero epistemológicamente desmoronar el título para poder entrar a esta siguiente diapositiva, que es ese ejercicio comparado, en el que ustedes puedan ver cuál es la ventaja de aplicar el ABP con respecto a esa educación tradicional que ha caracterizado las aulas universitarias. ¿Continúo o alguna pregunta hasta el momento? Bueno, voy a continuar entonces. Entonces, como estamos diciendo que desde lo didáctico, el ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas, me facilita, ¿cierto? Mejorar mi práctica pedagógica y con ello mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También me está diciendo que no basta con enunciarlo, sino que tengo que planear de acuerdo a ese método didáctico. Venga, a ver, ¿cómo así? Claro, si yo me estoy declarando un profesor que conoce, pero además que implementa, o otros dirían aplican el ABP, es porque estoy siendo consciente en mis procesos de planeación cómo desarrollar el ABP, en qué condiciones desarrollarlo o bajo qué rutas o metodologías lo podemos hacer. Pero para eso yo necesito que todos ustedes, los que me están escuchando el día de hoy, puedan centrar su atención en este cuadro comparativo. Este cuadro, luego, y voy a decirlo públicamente, saldrá publicado en un evento, en un capítulo del libro, bueno, un libro que van a publicar en una universidad nacional,
y pues nos han invitado a vincularnos allí con algún tipo de producción académica y yo he tomado pues esta tablita que luego verán allí a nombre pues personal. Aquí configuro unos contextos y unos elementos. El contexto lo vamos a denominar lo que tiene que ver con la pedagogía tradicional, el escenario pedagógico tradicional y el pedagógico del ABP, ¿cierto? Y los elementos, los que están al margen izquierdo, sujeto que aprende, sujeto que enseña, propósitos, contenidos, secuenciación, métodos, recursos, evaluación. Quienes van un pasito adelante, quienes lograron entenderme o porque ya tienen la experiencia, lo curricular, deben estar diciendo, ya. Eso que está a la izquierda es lo curricular. Eso es parte de un proceso de planeación curricular. Definir quién aprende, quién enseña, cuál es el propósito, qué se quiere enseñar, cuál es la secuenciación y el orden, qué va primero, qué va después, o qué se puede enseñar sin ningún tipo de orden, cuáles son los métodos a utilizar, esos recursos y cómo se evalúa. Eso es parte de una estructuración curricular. Y aquí en la parte de arriba, pues estamos hablando de un accionar pedagógico, es decir, el soporte pedagógico. ¿Cómo se comprende eso? Que está a la izquierda. Entonces, en esa fotico que están viendo ahí, lo que estoy tratando de configurar es un asunto de entender el ABP también como método didáctico. Yo no voy a entrar a leer, no me gusta mucho leer, pero voy a hacer alusión como lo que planteé allí desde mi argumentación. En la pedagogía o en los escenarios tradicionales, el sujeto es un sujeto pasivo, poco participa, no lo están invitando a que opine. El modelo tradicional se basa en la memoria, en la transcripción, en repetir. A ver, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Ya se lo sabe, en 8 le pregunto y debe saber que 1 más 1 es 2, no me puede colocar otra cosa. Y de alguna las condiciones de formación allí están dadas por la competitividad, es decir, quién es el mejor. Y es el mejor el que responde como el profesor. Es el mejor el que más se parece al profesor. El que la narrativa, hasta las expresiones corporales son más similares al profesor. Mientras en el ABP, como el sujeto es parte del proceso de construcción de conocimiento, como el estudiante es finalmente el que pone a prueba esas teorías y esos saberes, pues en efecto el estudiante se considera, pasa de un rol pasivo a un rol activo. Y allí se configura algo que en pedagogía se conoce como un asunto de acción-reflexión. Es decir, actúa, pero al mismo tiempo hace reflexión sobre esa actuación que acaba de tener. Y lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de resolver problemas a partir de procesos de autogestión, autorregulación, autoorganización. Pero algo fundamental acá, el sujeto no es sujeto en sí mismo y ya. El sujeto se hace sujeto de conocimiento en la relación con los otros. Es decir, que el sujeto que aprende no aprende solito para satisfacer al profesor, sino que lo hace en relación con otros compañeros que aprenden también. Mientras en la pedagogía, en los escenarios de la pedagogía tradicional, el maestro es el que dice qué, cómo, cuándo, dónde enseñar. Yo soy la verdad, la luz y la vida. A través de mí alcanzarán la iluminación y la entrada al cielo. Son un poco jocosos en la expresión. Y recuerden que yo soy el que enseño, usted es el que aprende. Haga silencio si quiere aprender y si no, sálgase de mi sal de mi clase y espere que yo le diga qué es lo que quiero que usted se memorice. En el ABP, el maestro es un experto en el área y esa experticia la utiliza para llevar al estudiante a resolver problemas que van a fundamentar su saber y su hacer como profesional en el presente y en el futuro. Recuerden, los que estuvieron, no sé si lo habré dicho en esa sesión de la jornada de inducción, que creíamos entonces que el que enseñaba era el que daba luz, porque además la palabra alumno nos han enseñado que significa a sin lumnos luz, alumno sin luz. Por eso yo le doy luz, hermano. Aproveche que te quiero encender la mecha. Y hoy tengo que reiterar que eso es un gran error. Yo llamo eso epistemicidio, porque en teoría la palabra alumno no es una palabra griega, es una palabra latina.
Al ser latina no se puede separar y no significa entonces a sin lumnus luz, sino que significa alimento. Si si alguien tenía toda la idea de que la palabra alumno era sin luz, lo invito a que en este momento entre a Google o a su navegador de preferencia y verifique la etimología de la palabra alumno. ¿Cuántos años llevamos con ese error, diciendo que el alumno es sujeto sin luz? No es sujeto sin luz. Por eso el profesor no es el que prende la mecha. Pero también en la inducción yo les mostraba las diferencias entre profesor, educador, maestro, docente, instructor. Y debo aclarar que desde la perspectiva más eurocéntrica se denomina profesor, por eso aquí no hablo de sujeto que enseña, más al que se dedica a la enseñanza, profesa una disciplina, se dedica a la enseñanza superior, ¿cierto? Normalmente la categoría de estudiante es una categoría que también se le da a los estudiantes de universidades porque es estudioso de tal tema. Luego que no hayan estado en esa cátedra, pues buscamos otro espacio y ampliamos un poquito más ese margen de conversación. En el ABP, entonces, el sujeto que enseña, yo hoy no voy a entrar en la distinción si es profesor, maestro, docente, porque ya lo he dicho, ahí tendremos mucha tela que cortar, pero ese sujeto que enseña, llámelo como lo quiera llamar, entonces es un sujeto también activo, que promueve procesos de aprendizaje a partir de preguntas, a partir de retos, a partir de inquietudes, ¿cierto? Es decir, no viene como dador de la verdad, sino que viene a impulsar al otro a través de preguntas la generación de posibles verdades o la creación de posibles alternativas a una situación o problema real. Propósitos, vamos a pensar en propósitos como las razones por las cuales queremos formar al sujeto. Mientras en la tradición, en la educación tradicional, lo que queremos es que él desarrolle unas aptitudes, ¿cierto? Muy enciclopédicas para defender un campo de conocimiento. En la ruta del ABP, lo que pretende es desarrollar habilidades para que él sea capaz de aplicar esa teoría. Los contenidos en la tradicional son prescriptivos. Normalmente se asume como un cúmulo de conocimientos, así como un repositorio de saber. En el ABP, los contenidos automáticamente superan la visión asignaturista o esa visión que los compartimenta y los convierte más en saberes nucleares, interdisciplinarios, transdisciplinarios, multidisciplinarios. Es decir, que para que un estudiante resuelva un problema necesita de varios saberes, de varias herramientas, de varias, y no solo memorizarlos, ¿sí? Necesita saber aplicarlos. La secuenciación, normalmente en las lógicas tradicionales, pues la secuenciación está mediada por el tiempo y por la duración, ¿cierto? Entonces la secuenciación siempre va a estar ahí. Primero enseño a sumar, luego a restar, luego a multiplicar. En el ABP la secuenciación no es lineal, ¿sí? Es holística, ¿sí? Es multipropósito y de alguna manera, pues, no tiene que ser primero inductivo, luego deductivo, o primero deductivo, luego inductivo, sino que estará dado de acuerdo a la naturaleza misma del problema de conocimiento que se quiere abordar. Los métodos, naturalmente, en la tradicional es el transmisionista, sí, es el lineal, el impositivo, yo soy el que sé. La comunicación es unidireccional, de acá para allá, nada más. Basamos nuestras acciones o nuestros discursos en supuestas certezas, sí, ya lo dije, es heteroestructurante, mientras que en, en la ABP los métodos tienen otra característica bien importante y es que intenta simular situaciones reales de la vida cotidiana, por lo tanto requiere generar contextos, supone elevar los niveles de complejidad a medida que el estudiante se va haciendo inmersión en el problema y obviamente tendrá la posibilidad el estudiante de ser protagonista permanentemente de su proceso de aprendizaje. Los recursos típicos del maestro o la educación tradicional, tablero, lengua y tiza, TLT. Hoy hablamos de marcador, pues porque ya no hay tableros de tiza, mientras que en el ABP los recursos son todo aquello con lo cual el estudiante pueda abordar o desarrollar el problema. Y la evaluación, pues mientras la primera es una evaluación unidireccional, individualista, necesito que Pedro me diga
qué es lo que sabe, que Juan me diga qué es lo que sabe, yo califico y determino usted qué tanto sabe. En el ABP, pues la evaluación al final lo que hace es centrarse en haber resuelto o no ese problema. A grosso modo, es un poco la explicación que tenemos acá. En ese sentido, entonces, lo que tenemos nosotros que considerar desde el ABP es, miren, eso es muy importante, profes, y es, ¿cuál es el origen de la metodología ABP? De entrada no es el contenido, de entrada no es la diapositiva, de entrada no es la exposición magistral del profesor o el estudiante. El origen y punto de partida del ABP, como su nombre lo indica, son problemas. Entonces ya usted no va a planear en función de los contenidos, sino que va a planear en función de los problemas, de un problema. Y alrededor de ese problema, los contenidos de ese curso. Entonces, lo que usted debería pensar es, yo voy a llegar a la clase el primer semestre. Faber, ¿y cuántos problemas pueden ser? Eso varía. Puede haber un problema por semestre, puede haber un problema por núcleo, puede haber un problema por mes, porque eso depende del alcance que le quiera dar usted, profesor. Entonces, puede pasar que los profes de un núcleo digan, hey, ¿qué tal si construimos un problema nuclear para que todo lo que el estudiante haga en las clases que tienen que ver con ese núcleo termine aportándole para que resuelva ese gran problema? Y la nota, la calificación, la evaluación va a estar orientada desde ahí. Entonces, si el núcleo lo conforman tres asignaturas, voy a inventar unas como para que sean muy comunes a todos nosotros. Lengua castellana la conforman matemáticas y la conforman historia. ¿Cómo yo puedo desde ese núcleo formular un problema que tenga que usar la matemática, la lengua castellana y la historia para desarrollar ese problema y para presentar las soluciones a ese problema? La idea es que ese problema, entonces, que es el origen del ABP, sea un problema que tenga contexto. Vuelvo entonces al ejemplo de caricatura. Tengo 5 pesos, centavos, y me gasto 2. Primero, en Colombia no existen los centavos. Bueno, al menos no es parte de la moneda de cambio, ¿sí? De en pesos colombianos. Nadie paga un peso, ni paga un centavo. No, busque datos, coloque datos que sean lo más realistas posibles con el entorno. Ya dijimos que el punto de partida es un problema. Entonces, qué bacano sería que usted, en vez de llegar a decir, vea, muchachos, la clase arranca y los temas son este y este. No, vamos, la meta es que producto de esta clase, de este encuentro de formación, ustedes sean capaces de resolver este problema. Fabi, tiene que ser un problema para todos. Una decisión del profe. Él puede llevar 2 o 3 problemas y arma subgrupos, y entonces este grupo trabajará este problema, porque lo que puede hacer es cambiar el contexto. Pues la idea no es que el grupo 1 aplique tales temas a este problema y el grupo 2 los otros temas, no. La idea es que todos los temas permitan resolver el problema. Lo que usted puede hacer es cambiar el contexto, ¿cierto? Para que no vaya a pasar como las exposiciones tradicionales que le dice a Carlos y Juan y María. Carlos prepara la introducción, María la desarrolla el tema y Juan las conclusiones. No queremos eso. Lo que necesitamos acá es que los 3 momentos sean desarrollados por todos. No, que tranquilos que al final cada uno socializa su problema y entonces usted aprende con lo que expone Juan, usted aprende lo de Juan. No, cambia el contexto, sitúe otra realidad. Ya. ¿Cuántos problemas pueden haber por semestre? Los que usted considere. Insisto, por núcleos, la misma asignatura, usted puede decir un problema por mes, la misma puede ser un problema por semestre, ya no por núcleo, sino por semestre. Entonces dice derecho, no, es que en el 5.º semestre la línea o el campo de disciplinar es tal. Entonces, ¿qué tal si el trabajo final de semestre es que los estudiantes entreguen o resuelvan este problema durante todo el semestre, producto de lo que van viendo en cada una de las clases? Trabajar en ABP es cambiar la manera tradicional en que venimos planeando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces ello supone que el profesor, el experto, declara el problema, configura grupos y con los grupos los estudiantes empiezan a buscar las herramientas, la teoría y con ello las herramientas o instrumentos para resolver el problema. El profesor lo que hace es orientar, apoyar, escuchar, decirle, no, revisen este texto, aquí van a encontrar este elemento, no, esa configuración,
O, y cuando acaba el semestre o el mes o la actividad, el estudiante lo que hace es presentar, los estudiantes presentan el resultado. Entonces, el problema era cómo disminuir los índices de evasión de impuestos en pequeñas empresas, bla, 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 en esas condiciones, porque vamos a ver a continuación que no es simplemente una pregunta. Enunciar, el aprendizaje basado en problemas no funge simplemente del enunciado de la pregunta, sino que el problema supera la pregunta misma, que es una claridad epistemológica que tengo que hacer, más que epistemológica, metodológica. No es la pregunta, la gente piensa que el ABP es, aquí no dice aprendizaje basado en preguntas, sino en problemas, entonces el problema supera la pregunta. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que la pregunta es un pedazo, una parte del gran problema. Entonces el problema lo configuran la pregunta, la descripción del entorno, la descripción de las subpreguntas, la descripción de las variables con las que tiene relación esa situación, problema o esa pregunta o esas subpreguntas. Entonces no es una pregunta, pueden haber preguntas orientadoras, dónde puede encontrar los datos, datos de referencia como características de esa comunidad donde se está presentando el problema, suministro de información frente a cifras, datos, documentos que sirvan de referencia para que ellos puedan ahondar en la dificultad, en la situación y a partir de ahí declarar las posibles alternativas de solución. En el ABP, una pregunta que se responda con sí o no, no es una pregunta del ABP. Eso es otro elemento de la configuración didáctica. No es una pregunta de ABP. Por lo tanto, las preguntas, los problemas del ABP son problemas de conocimiento amplio, como dirían algunos autores, de conocimiento superior. 3. En el ABP, lo que se pretende no es que el estudiante, aunque la pregunta sea abierta, que el estudiante se la responda en ese mismo instante. Ah, sí, profe, es que yo me leí el artículo que usted me mandó y entonces la respuesta es esta. No. En el ABP, lo que pretende es configurar un problema que lo lleve a él a usar no solo ese documento, sino otros documentos, a simular esa situación, a hacer trabajo de campo, si es el caso, aplicar encuestas, si es el caso, a visitar personas, a hacer grupos focales, a bajar datos de internet, a crear 2, 3 versiones de un posible software o un posible aplicativo, a que vaya a la comunidad y aplique entonces ese software que acaba de crear para que verifique a ver si funciona o si la comunidad a la que va a beneficiar ese software sí le es útil o le resulta funcional o demás. Digamos que desde ahí es donde tiene sentido el ABP, porque si están pensando que el ABP es formular una pregunta para que el estudiante la resuelva, producto del libro que se va a leer, el artículo, descartado el ABP, porque ahí no hay un método didáctico. Ahí lo que hay es una estrategia basada en la pregunta. Ya, listo. Por eso entonces, el reto que tenemos al caso de Unisabanética de Quinos, o de esta gran institución, es que pudiésemos entender que el ABP como método, pensemos en el camino, tiene muchos elementos que lo configuran. Cuando vamos de Medellín a Guatapé, vamos a pensar en el camino, entonces encontramos edificios, encontramos árboles, encontramos peaje, encontramos túnel, encontramos río. Todos los elementos configuran la ruta, el camino a Guatapé. Y todos tienen una razón de ser y un sentido. Para quienes aman la naturaleza, irse mirando por la ventana de esos paisajes es una cosa sorprendente y fundamental, por la cual dicen, wow, Guatapé fue mi mejor experiencia. Pero de pronto para quienes les llama la atención el tema de las vías, la infraestructura vial, irse y mirar hasta cierto punto la calidad de las vías y luego decir, vea, imposible que después de Marinilla no haya una doble calzada, ese va a ser el elemento configurante para él. Entonces, si el método como camino, método didáctico, como camino de enseñanza, supone elementos que lo configuran, el ABP no es solo la pregunta. El ABP no es solamente un asunto de recurso, de la pregunta como recurso de motivación o de participación.
en teoría, el ABP se convierte en el corazón, ¿sí? del accionar pedagógico de cada uno de ustedes. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que hay que definir un problema y ese problema hay que delimitarlo en un escenario o contexto de aplicación. Que usted diga, vea, para resolver este problema, los estudiantes tienen que aplicar, si no es todo, la gran mayoría de los temas que van a ver conmigo. Entonces van a su clase, es a recibir la información, a recibir las pistas para ellos ir configurando las posibles soluciones a ese problema. Qué bacano eso. Y ya no es la clase para que el profe me haga repetir de memoria cuáles son las variables o cuáles son las funciones, que no estoy diciendo que no funcione la memoria, qué sería de un médico, qué sería de un maestro, qué sería de un abogado sin la memoria, ¿cierto? Y qué sería de cualquiera de nosotros como ciudadanos, como personas de la memoria. Imagínense perdidos pensando que estamos en Sabaneta, en Envigado y estamos en Sabaneta. Pero lo que quiere es trascender la memoria para que haya un contexto de aplicación. Entonces usted crea problemas o... Fabri, y eso otro detalle que deben tener en cuenta. ¿El problema siempre se enuncia en forma de pregunta? No, no. El problema no tiene que ser siempre enunciado con una pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Pues entra a Google y si Google me da la respuesta o ChatGPT ya me da la respuesta, ya perdí el tiempo. Ya no hay ABP. Sí, porque entonces no hubo interacción entre los sujetos que aprenden, no hubo diálogo, aplicación de instrumentos, no hubo integración de la teoría y no hubo reconocimiento del entorno. Ve, qué interesante. Vamos a hacer un estudio socioeconómico de la población que en Sabaneta hoy vive en condiciones de pobreza multidimensional, para determinar cuáles son los ejercicios, cuáles son las acciones desde el emprendimiento que serían más aptas para que ellos pudiesen salir de esas condiciones de pobreza. No sé, algo así. Entonces, a partir de ahí, ya dije, eso que lo dije pues rápidamente, ya dije que era un tema de pobreza multidimensional, ya dije que era en Sabaneta, ya dije que lo que queremos es saber cuáles son sus capacidades para poder mirar qué tipo de emprendimiento podríamos impulsar en ellos. O sea, eso no se resuelve buscando en Google, eso no se va a resolver buscando en ChatGPT. Tienen que ir los chicos primero mirar cuál es esa población que se dice que en Sabaneta vive, es pobre, que muchos dirían increíble que en Sabaneta haya índice de pobreza multidimensional, y si lo hay, entonces tienen que ir a buscar cifras del municipio, empezar a sectorizar esa población, ir a la comunidad, leer qué es pobreza multidimensional, bla, 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 mirar temas del DANE, hacer estadísticas. Esa tarea no se logra en un fin de semana. Entonces termina siendo un proyecto que integra al profe de matemáticas o el de estadística, integra al experto en temas de administración o de emprendimiento, al experto en temas de hacienda o cifras, etcétera, etcétera. El profesor, alrededor de ese problema, delimita unas categorías centrales, ¿cierto? Y sugiere a los estudiantes que hagan unas lecturas intencionales frente a esos temas, ¿cierto? Para que ellos puedan apropiársela. ¿Qué es pobreza multidimensional? ¿Qué es eso de emprendimiento sectorizado? Si eso existe, ta. Y a partir de ahí, los estudiantes construyen unas hipótesis o unas aproximaciones alrededor de por qué ese problema, cuál es el origen de ese problema, cuál puede ser la solución o cuáles son las razones por las cuales ese problema se está dando en ese lugar, en esas condiciones. Se conforman equipos, yo aquí sugiero 5, otros dirán 6, 3, eso dependerá del tamaño de los grupos y el tipo de problema que se quiera desarrollar. Pues la idea es que nunca el trabajo sea individual, pero podrán haber actividades de ABP individuales, porque luego se hace interacción entre ellos mismos, se crea lo que se conoce como comunidades de aprendizaje, es una expresión que hoy se está utilizando para referirse a equipos de trabajo, se hace un diagnóstico alrededor de ese problema, entonces se levantan unos diagnósticos, ese profesor lo que hace es apoyar a la comunidad de aprendizaje, vuelvo y digo, al equipo de trabajo, con definir cuál es la lista, ¿cierto? eh, de acciones a implementar para resolver ese problema y él les va a decir, no, venga, usted ¿cómo así que usted va a definir los tipos de emprendimiento si usted ni siquiera ha ido a la comunidad? Entonces, ¿cómo sabe
cuál es el elemento que configura los índices de pobreza multidimensional en esa institución, en ese barrio, en esa zona de Sabaneta, si usted ni siquiera ha ido, ni siquiera sabe cómo viven. Mira, porque una cosa es el que vive en casa de cartón, de madera, y otros que pueden vivir en pobreza multidimensional y tener casa de cemento, ¿sí? Entonces, venga, entender eso, entonces el profe le va a decir, venga, en esta lista, creo que el punto A, el punto C, tienes que hacerlo solo después de que hayas hecho tal punto. O decirle, no, podemos trabajar en paralelo el punto B y el punto J, no sé. Es donde el profe acompaña, asesora con su experticia, por eso empezamos diciendo que en ABP la experticia del profesor es fundamental. Esas comunidades de aprendizaje van cumpliendo esa lista sistemática de actividades, van creando unos elementos una práctica de referenciación, de documentación, de actualización, y van presentando resultados al grupo de clase. A la final, pues lo que hace el profesor es permitir que los estudiantes puedan socializar sus resultados y con ello, pues que sistematicen para que a la final puedan presentar esas experiencias exitosas. Y de ahí sacar no solo un proceso de formación que se ajusta a las necesidades reales del entorno y de la profesión que el estudiante está, en la que está en formación, sino que pueden salir oportunidades de negocio, pueden resultar oportunidades de transformación social y comunitaria. O sea, experiencias hay muchísimas y muy positivas. Esto luego se va a cruzar, más adelante seguramente lo podamos hablar en otra cátedra, con lo que se conoce como enseñanza por casos o estudio de casos, ¿cierto? Basada en casos, la casuística, lo que otros van a llamar casuística pedagógica, que es a partir de casos. Y ahí están involucrando las empresas. Entonces vamos y traemos a Corona para la clase de gestión humana y Corona nos dice, tengo un problema para reclutar personas. Tenemos estos y estos problemas, no conseguimos las personas que necesitamos, les plantea la situación, el caso, y los estudiantes en grupos o comunidades de aprendizaje le resuelven, le presentan soluciones a Corona para que él escoja la mejor y a partir de ahí resuelva ese problema de reclutamiento que tiene. Es algo similar. Toda la casuística pedagógica, lo que se conoce estudio de casos para la enseñanza, tiene su origen en lo que se conoce como el ABP, método didáctico. Es un poco la provocación, era un poco la intención de decirles, miren, ¿qué tal si pasamos del TLT, tablero lengua y tiza, a un método como el aprendizaje basado en problemas, que lo que hace es voltear significativamente nuestra percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de allí, obviamente, configurar unos nuevos desde dónde, ¿sí? Poder enseñar y poder aprender. Profes, no hay cosa más revaluada y mucho más después de la pandemia que la magistralidad. Es decir, el hecho de que ustedes que están formando profesionales crean que con vaciar la teoría es suficiente. Por eso al principio les decía, y porque sé que este espacio no me da para ponerme a hacer ejercicios prácticos, hubiese querido que este espacio fuera presencial y hacer trabajo de salón y simular con problemas, crear comunidades de aprendizaje. Hoy la tarea que me ha puesto la coordinación de docencia e innovación es desde este ejercicio catedrático insinuar estos temas y con la insinuación provocarlos, ¿cierto? Dejarles ahí también la idea de que sí es posible configurar otras formas de enseñanza y aprendizaje y que una opción de ellas es el ABP, porque además queremos en Unisabaneta y en Cadequinos empezar a hacer prácticas de ABP. Finalmente eso viene siendo lo último que quería plantearles y es, quisiéramos, y por eso lo decía al principio, me pongo a disposición, que los profes que quieran experimentar, que ya lo estén haciendo y que quieran validarlo de la experticia que existe en la vicerrectoría académica, pero quienes no lo han hecho, que lo quieran empezar a implementar y quieran que los acompañemos en ese proceso de implementar metodologías ABP, a ver qué sucede, cómo se da, qué cambios se pueden dar en sus clases, en los procesos de enseñanza, cuenten con nosotros. O sea, sería muy interesante, decanos que me están escuchando y profesores en general, que pudiésemos llevar a cabo procesos de implementación ABP basados en el tema curricular. Yo podríamos pensar institucionalmente la implementación del ABP, ¿cierto?
En efecto, como ruta, entonces hay una concepción institucional, que es lo que vamos a llamar la acción macrocurricular, es decir, iluminar desde el horizonte teleológico del proyecto educativo institucional. Vamos a un nivel mesocurricular, que es un nivel intermedio, es como lo adoptan las facultades, los programas, los departamentos, los núcleos, etcétera. Y vamos al nivel microcurricular, que es la apropiación que se hace en el aula, específicamente en el curso, específicamente en la asignatura y con el liderazgo específico del profesor. Esto es lo que se conoce en teoría curricular como niveles del currículo, ¿sí? Técnicamente se conoce como niveles de concreción curricular, que son tres: el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Y en esos tres niveles es donde empezamos a determinar cómo iluminar la acción. Entonces, desde el macrocurricular tenemos un modelo pedagógico pues, socioconstructivista, que tranquilamente nos dice el ABP como método didáctico aplica, tiene sentido, tiene valor dentro de la lógica de Caequinus y Sabaneta. Dentro del mesocurrículo tiene que haber una voluntad de parte de las facultades de poder entender cómo el ABE pues, se puede integrar con los núcleos, se puede integrar por semestre. Yo me sueño, y ahí sí lo hablo ya de lo personal y como vice, que uno pueda decir, hey, los profes del quinto semestre de ingeniería van a crear un gran problema que el estudiante tendrá, las comunidades de aprendizaje tendrán que resolver producto de los aprendizajes que tienen desde el primero al cuarto y con todo lo que van a hacer durante el quinto. Y que vamos a esta universidad, una feria de aprendizajes, una feria de experiencias de aprendizaje. Entonces, el final de semestre no son, a ver, recojamos los 500 pesos para el examen final, porque es que voy a hacer un examen de 5 páginas o de 2 páginas, sino llevemos al estudiante a que esté resolviendo, aplicando eso que dice que sabe, ¿cierto? Entonces, como las facultades, las unidades, los programas crean condiciones por núcleos, problemas por semestre, problemas por carrera, que es hoy lo que ustedes conocen como resultados de aprendizaje. ¿Y qué tal si yo volviera un resultado de aprendizaje? Un gran problema. Y ese problema, una vez se resuelve, pues da como resultado un resultado de aprendizaje, ¿sí? Y entonces, como se supone, yo parto del hecho de la suposición de que las facultades hoy, los programas están articulados en los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué tal si el resultado fuera un problema, y todos los profes tributan a ese problema, y en efecto, cuando el problema se resuelva, pues lo que estamos haciendo es obteniendo el resultado de aprendizaje? Pero eso requiere un nivel microcurricular, que es donde está la acción creadora del docente. La acción orientadora está en el nivel macro, la acción dinamizadora en el nivel meso y la acción creadora en el nivel micro, que es la acción del docente. Es un poco lo que quería compartirles hoy, decirles que el ABP, aprendizaje basado en problemas, es como método didáctico, nos permite crear una ruta de formación. Mire qué bonito suena eso ya, ya no es tan extraño, formación, pedagogía, ¿sí? Una ruta de formación que mediada por procesos de enseñanza, aprendizaje, un acto didáctico, pues permiten configurar acciones de planeación de esa enseñanza, de ese aprendizaje, es un acto curricular. Profes, la invitación queda abierta. Esto no es para quedar bien con el vicerrector, ni con el rector, ni con Luis como coordinador de docencia e innovación, ni con la decana o el decano. Esto es para quienes se quieran sollar los procesos de enseñanza diferente. Yo creo que todos coincidimos en algo, y es que la universidad tiene que cambiar su estilo, tiene que cambiar sus dinámicas de enseñanza-aprendizaje, si no va a desaparecer. Ya YouTube, ya ChatGPT, por citar esa, pues hay muchas otras inteligencias artificiales que están haciendo la tarea mejor de muchos profesores, y suena feo decirlo, pero es la verdad. Es decir, usted necesita ver cómo se arma, cómo se ensambla algo, coja un video y véalo, y si no entiende, vuelve y lo ve, y si no entiende, vuelve y lo ve. En cambio, el profe que enseña ensamble, solo enseña una vez y no entendió, de malas, mi hijo vaya a estudiar, porque a los 8 días tiene un final. Si no logramos entender que ya esas metodologías tradicionales en las que hemos estado sustentado nuestro status quo como profesores, tiene que cambiar, el riesgo es que, el riesgo que tenemos es que nuestra condición de profes tienda a desaparecer. Y de alguna manera vamos a tener que o montarnos rápido en el bus de la transformación educativa, o vamos a empezar a quedarnos atrás. Hace unos años, entonces, si usted quiere ser profe, tenía que tener mínimo especialización.
y ya luego rápido haga maestría porque ya no les estaban contratando y ya muchos están pidiendo doctorado y ya ni el doctorado es suficiente. ¿Dónde va a estar la magia? En el dominio de todos esos recursos, de todos esos métodos, para el caso del método del ABP, en nuestro caso, estrategias didácticas o pedagógicas, y de entender muy bien que nuestra labor hoy no es informativa. Hace 20 años, hace 7 años seguramente, era informar y declarar ese saber que decimos que dominamos. Hoy en día necesitamos que los estudiantes sean capaces de hacer algo con eso que dice, que saben, cuando los titulamos como administradores, como contadores, como abogados, como médicos, etcétera, etcétera. Entonces la invitación es a que nos arriesguemos. Esto es una provocación, pero si alguno de ustedes está interesado, le gustaría, quisiera llevar a experimentar el ABP, el próximo semestre del ABP, pues tendrían la coordinación de docencia e innovación y la vicerrectoría académica dispuesta. Yo le he dicho mucho a las personas, hoy la vida me tiene en esta posición, mañana no sé en qué posición pueda estar, y lo que tengo muy claro es que con lo que yo digo que sé, tengo que servir a las personas. Entonces, mi formación, mi doctorado, mi postdoctorado, mi maestría, mi experiencia laboral como docente no es simplemente para ostentar un cargo, sino para ayudar a otros a que puedan ser mejores. Y si en mis manos está, en la de Luis, ayudarlos a que ustedes puedan mejorar su práctica pedagógica, cuenten con nosotros. Y ese proceso no supone juzgar, el proceso decimos acompañar. Entonces no es juzgar, sino acompañar e ilustrar y juntos empezar a validar. Puede que producto del ABP estemos consolidando más adelante una, una nueva práctica, un nuevo modelo, una nueva ruta de enseñanza-aprendizaje en Caequinos o en Unisabaneta. Ya dependerá de nosotros. Entonces, espero haberlos provocado, espero haberles dejado algunas ideas, algunas nociones en torno a este tema, que para muchos es nuevo, para otros seguramente no tanto. No sé qué tanto lo hayan profundizado en esos momentos, pero decirles desde esta cátedra que hablar de aprendizaje basado en problemas hoy es una oportunidad fundamental si queremos entrar en temas de transformación pedagógica en Unisabanética de Quinos. Y que si si queremos, perdón, contar otra historia, tendremos que empezar a utilizar otros recursos, a utilizar otras narrativas alrededor del tema de la formación. Porque si no, les aseguro que la inteligencia artificial y otra tanta cantidad de recursos nos empiezan a reemplazar. En estos días hablaba con un profe hablando de educación virtual y él me contaba, para sorpresa mía, pero pues, él me contaba que en una institución donde cursó un programa virtual, nunca vio al profesor. Todo estaba colgado, todo estaba colgado. Y la sorpresa mía es porque ni en la virtualidad puede desaparecer el tutor. Pues el tutor, pues tiene que estar para orientar, para aclarar, para... No, todo estaba colgado. Entonces, así las cosas, le van a pagar a usted porque hagas 5 videos, le van a pagar a usted porque haga un diseño instruccional y a partir de ahí replicarán ese curso tantas veces como sea necesario. Llegará el día entonces en que no seremos necesarios. Grave error, porque volvemos a la autoestructuración, heteroestructuración, autoestructuración e interestructuración pedagógica. Grave error. ¿Por qué? Porque es que el maestro es fundamental. Esto que está pasando acá, ese ejercicio sincrónico, tener rostro, la voz, la capacidad de responder alguna pregunta es fundamental para cualquiera de nosotros cuando estamos en calidad de aprendientes, ¿cierto? Pero bueno, luego discutiremos también esas otras razones. Entonces, que no vaya a ser que por no dinamizar nuestro quehacer pedagógico terminemos simplemente siendo desterrados por la tecnología o por otros profesionales que sí estén moviéndose a la velocidad en la que se mueve la educación y la pedagogía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario ya para cerrar esta primera cátedra pedagógica? Doctor, yo tengo una pregunta, si me Sí, ¿quién permite. habla? Cuando hablamos del aprendizaje basado en problemas, o sea, yo lo puedo enfocar a través de una situación, o sea, un caso, ¿cierto? Partimos de un caso. Un caso donde se presentan cantidades de situaciones que el estudiante tiene que resolver, ¿cierto? Es por ahí.
Por ahí va el asunto, claro que sí. Ah, perfecto. Uno de los Listo. autores más mencionados, a propósito de lo que acabas de plantear, es Brunner cuando habla de aprendizaje por descubrimiento. Entonces lo que va a pasar allí es que usted va a dar condiciones para que él empiece a develar, a descubrir, ¿cierto? Esos temas o esos asuntos que son claves para comprender ese fenómeno o ese objeto de conocimiento. Pregunta es esta. Entonces, en resumen, el objeto del ABP es desafiar al estudiante más que hacer una clase magistral. Es decir, como el ejemplo clásico de las dos rendijas bombardeadas por electrones, que el resultado no es dos líneas, sino es un patrón de interferencia. Entonces llamaría a preguntar por qué el patrón de interferencia y no dos rayas. ¿Sería eso? El ABP lo que supone es un reto, es retar permanentemente al profesor y a los estudiantes. Al profesor como creador, como gestor, como promotor de esos problemas, de esos asuntos de conocimiento, y al estudiante como el mediador, el creador de las soluciones o de las alternativas a ese problema. Esa posición, Álvaro, muy pertinente además, muy al lugar. Bueno, mis profes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Yo logro ver que mantuvimos la audiencia. No es fácil, más por un medio como estos, a veces tan frío, conectar y mantener la atención de las personas. Ahí se hace lo que, digamos, pedagógica y humanamente es posible. Y espero que este sea el primero de muchos otros espacios. Cuente conmigo. Mi formación y mi experiencia, más allá del rol que desempeño hoy, es para ponerlo en función y en servicio de todos ustedes. Porque yo amo ser docente, porque creo en la docencia y porque así como un abogado defendería a capa y espada el derecho y un ingeniero la ingeniería y el contador su campo de conocimiento, yo también tengo que defender mi campo y qué mejor que hacerlo ayudándole a otros que hoy ejercen la docencia o que desean ejercer la docencia a entenderla mucho mejor desde sus saberes fundantes y demás.